Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 61. El palo y la zanahoria de Yamamoto. Capítulo 61. El palo y la zanahoria de Yamamoto. Tontos insolentes. ¿Qué creen que es el GOTY 13? Dentro del cuartel de la 1 División, bajo el magnífico techo abovedado de un blanco puro, Henry Yusaishi Gekuni Yamamoto golpeó el suelo con su bastón con una sola mano, haciendo temblar todo el piso 2 veces. Uno de ustedes es un capitán muy respetado, y aún así incitaron a un subordinado a recurrir a la violencia. El otro es el tercer oficial más joven del Seireitei, y casi matan a golpes a un compañero en ese mismo instante. Y el lugar de esta violencia estaba dentro del propio Seireitei. A tan solo 2 millas espirituales de Central 46. Kisuke Urahara, Yato Uchiha, si ambos desean pasar tiempo en el santuario de la penitencia, no necesitan tomarse tantas molestias. Solo díganmelo y les daré un permiso ahora mismo. Yato mantuvo la cabeza gacha, arrodillado sobre una rodilla. Exteriormente, no se atrevió a emitir ni un sonido, pero ladeó ligeramente la cabeza sigilosamente para echar un vistazo a su capitán, que estaba a su lado. Kisuke Urahara estaba de pie, rascándose la nuca y disculpándose profusamente mientras sonreía como un idiota. Los hechos demostraron que hacerse el tonto era una excelente manera de admitir un error. Tras regañarlos durante un buen rato sin obtener ninguna reacción significativa, el capitán comandante Yamamoto fue perdiendo interés gradualmente. Kisuke Urahara, por este incidente, deberá presentar un informe especial de autocrítica al Comité Central 46 y asumir toda la responsabilidad. Yato Uchiha dejó escapar un suspiro de alivio. Al parecer, el capitán comandante Yamamoto no tenía intención de castigarlo. Curiosamente, al escuchar su castigo, Kisuke Urahara no pudo mantener la compostura. Su expresión se desmoronó visiblemente. Abrió la boca, con aspecto de haberse tragado una mosca, y murmuró un asentimiento muy a regañadientes. Yato soltó una risita para sus adentros. Parecía que Kisuke Urahara realmente despreciaba al Consejo de los 46. Este castigo era increíblemente acertado. El viejo Yamamoto tenía un don especial para ello. Sabía exactamente cómo sacar a relucir los puntos débiles de sus subordinados. ¿Y tú, Yato Uchiha? El capitán comandante lanzó una mirada fría al respetuoso joven. Si bien la principal responsabilidad recae en Kisuke Urahara, fuiste demasiado duro con tus acciones. Debes ser castigado. El teniente de la 4. División, Seinosuke Yamada, fue transferido al escuadrón de Socorro Shino el mes pasado. Como consecuencia, la 4 División actualmente tiene escasez de personal. Hasta yo he oído hablar de tu talento para el Kido. Como castigo, deberás dedicar 10 días al mes a ayudar a la capitana Unohana. La sonrisa de Yato Uchiha se congeló instantáneamente en su rostro. Espera, ¿qué? ¿Tengo que ir a la 4 División? La forma en que esa maniática de Unohana Retsu me mira es cada vez más extraña. Realmente quiere hacerme pedazos. Acabó pareciéndose exactamente a su capitán, como si se hubiera tragado una mosca, y murmuró un asentimiento muy a regañadientes. Al observar a los dos individuos cabizbajos, Henry Yusaishi Gekuni Yamamoto se acarició la barba con satisfacción. Gracias a Shunsuke Oraku, tenía una vasta experiencia en el trato con alborotadores como estos. Sin embargo, tras haber ocupado el puesto de capitán comandante durante casi 1000 años, incluso un hombre tan fiero e inflexible como Yamamoto había aprendido algunas cosas sobre los matices. Comprendía que, para lograr la obediencia de los subordinados, tanto el palo como la zanahoria eran indispensables. No bastaba con reprimirlos sin piedad. Por lo tanto, el capitán comandante les ofreció inmediatamente una recompensa a ambos. Urahara, esos materiales experimentales que solicitaste ayer, ve a recogerlos más tarde al almacén de la 1 División. Úsalos con moderación. Los núcleos de alma de Bastolorde son excepcionalmente raros. ¿Y tú, Uchiha? El anciano extendió una mano cubierta de callos y cicatrices, y le dio una palmada en el hombro al muchacho. Presentaré una solicitud a Central 46 para que le otorguen acceso por única vez a la galería de libros Great Spirit. Naturalmente, los materiales que podrá consultar estarán estrictamente restringidos. Tu Zanpakuto es un raro tipo de liberación multietapa. Sus métodos de entrenamiento difieren de los Zanpakuto de tipo Kido y de tipo ataque directo, requiriendo una guía especializada. Sin embargo, el anterior portador de una Zanpakuto de tipo liberación multietapa, Furofushi Saito, ya ha fallecido.
Por lo tanto, le permitiré entrar en la galería del libro del Gran Espíritu para estudiar los registros de entrenamiento relacionados con este tipo específico de Zanpakuto. Recuerden esto. La galería de libros del Gran Espíritu es un área altamente clasificada y restringida del Seireitei. Intentar revisar cualquier otro material sin permiso se considera un acto de alta traición. Al sentir el firme agarre en su hombro, Yato asintió apresuradamente. Bien. Recuerda tus errores de hoy y no los repitas. La violencia dentro del Seireitei está prohibida, puedes retirarte. Henry Yusai Yamamoto hizo un gesto con la mano, indicándoles a ambos que se alejaran de su vista. Kisuke Urahara y Yato Uchiha salieron del cuartel de la 1 División. Intercambiaron una mirada y, al mismo tiempo, se secaron el sudor de la frente. Estar frente al furioso capitán comandante Yamamoto era una tortura en sí misma. Incluso una mínima fuga de su abrasador Reiatsu, similar al sol, se sentía como estar dentro de un volcán en erupción. Suspiró. Kisuke Urahara sonrió amargamente y negó con la cabeza. Yato, con tu intelecto, seguramente sabes por qué hice lo que hice. Capitán Urahara, puesto que las cosas han llegado a este punto, no tiene sentido hablar de ello ahora, ¿qué tal si va a la 4ª división por mí? Trato hecho. A cambio, irás a presentar mi informe de autorreflexión a Central 46. No importa. No puedo con esos viejos. Yo tampoco. El recién nombrado capitán se agarró el pelo como si se estuviera volviendo loco. Yato, necesito ir a preparar mi reflexión personal. Por favor, asume un poco más de las responsabilidades de la 12 División junto con Iyori. Yato asintió, mirando a Kisuke Urahara irse. Sin embargo, a juzgar por la dirección en la que se dirigía, iba a la 2ª División. Al parecer, el castigo de presentar un informe especial de autorreflexión al Comité Central 46 no era tan sencillo como parecía. Incluso Kisuke Urahara tuvo que consultar con Yoruichi Shioin al respecto. El chico negó con la cabeza, dejando de lado el asunto de Central 46, y caminó lentamente de regreso hacia su propio cuartel. Yato, por supuesto, comprendió perfectamente la sutil instigación de Kisuke Urahara, que lo enfrentaba a Mayuri Kurotsuchi. Le estaba ayudando a establecer su autoridad. Kisuke Urahara ya ha decidido que el próximo capitán de la 12 División será Yato Uchiha. Aunque llevaba menos de un mes como capitán, dada la mente meticulosa de Urahara, ya estaba haciendo planes para el futuro. Ser un Shinigami era una profesión de alto riesgo. Desde que Kiryu Kifune se marchó a la División 0, los únicos capitanes que habían servido durante más de un siglo eran Yamamoto, Kyoraku, Ukitake, Uno Ana y Jinrei Kuchiki. La tasa anual de bajas en el GOTE y 13 era de una entre 20. Según las estadísticas de la Academia Shino, la duración media del mandato de un capitán era de tan solo unos 30 años. Quienes viven por la espada, perecerán por la espada. Kisuke Urahara creía sinceramente que podía sufrir un accidente en cualquier momento. Por lo tanto, hizo que Yato impusiera su dominio desde el principio, sometiendo violentamente a Mayuri Kurotsuchi. Después de todo, el potencial máximo de Iyori Sarugaki era claramente visible. En el mejor de los casos, se mantendría al nivel de teniente. Yato Uchiha, quien poseía una Zanpakuto de liberación multietapa, era aclamado como un genio y provenía del Rukongai con un pasado intachable, se convirtió en el sucesor más adecuado a los ojos de Urahara. Aunque Mayuri Kurotsuchi también poseía un talento increíble, el GOTE y 13 era, en esencia, una organización militar basada en la violencia. No tenía sentido que un capitán fuera más débil que su oficial subalterno. Yato comprendió perfectamente las intenciones de Urahara, así que se dejó llevar sin rechistar y le dio una paliza a Mayuri. Sin embargo, todavía había un asunto que preocupaba al chico. La recompensa del capitán comandante Yamamoto de permitirle entrar en la galería del gran libro espiritual fue decisión propia, o fue a instancias de la División 0. Desde que Kiryu Kifune le dirigió esas palabras, Yato no había dejado de vigilar los movimientos de la 1 División. La División 0, especialmente Ichibe y Yosuke. Sus habilidades y su mentalidad eran demasiado aterradoras. Había que estar alerta ante él. Como mínimo, conocer las directivas que la División 0 dio a la primera división fue algo positivo. La gran galería de libros espirituales. Yato Uchiha repitió el nombre en silencio en su mente. Se preguntó si habría alguna laguna legal que pudiera ser aprovechada. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https
www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 62. Capítulo 62. Uchiha y Uno Ana. Capítulo 62. Uchiha y Uno Ana. Los hechos demostraron que, solo para la 12ª división, los edificios que Yato Uchiha derrumbó no causaron demasiado impacto. La creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de Shinigami fue una tarea monumental. Muchos de los edificios de la 12 división necesitaban ser ampliados y reconstruidos de todos modos. La destrucción causada durante la batalla, en realidad, les ahorró muchos problemas. Kisuke Urahara tuvo que ir al cuartel general 46 para presentar su informe de autoevaluación. En los últimos días había estado yendo constantemente a la 2ª división, discutiendo quién sabe qué con Yoruichi Shion. Mayuri Kurotsuchi seguía ingresado en la estación de socorro integral. Como resultado, la gestión de la 12ª división recayó directamente sobre Iyori y Yato. Ambos estaban familiarizados con este trabajo y, dado que la mayoría de la división estaba compuesta por investigadores que no realizaban misiones de campo, resultaba muy fácil gestionarlos. Durante este periodo, no surgió ningún problema. Por supuesto, ambos eran Shinigami de alto rango, expertos en combate, que no sabían absolutamente nada de investigación y desarrollo científico. No podrían encargarse de ello aunque quisieran, así que simplemente dejaban que sus subordinados hicieran lo que quisieran. Quizás este estilo de liderazgo menos intervencionista se ajustaba mejor a las preferencias de los investigadores. Las tareas de investigación programadas no solo no se retrasaron, sino que incluso se completaron un poco antes de lo previsto. El ambiente de equipo era excelente. Sin embargo, el estado de ánimo de Yato Uchiha no era ni mucho menos tan bueno como el de los demás miembros del escuadrón. Porque hoy era el día en que tenía que ir a trabajar a tiempo parcial en la 4ª división. El castigo de Genryu Saishi Gekuni Yamamoto fue dedicar 10 días de cada mes a la 4 división. En teoría, cualquier día serviría, y la planificación dependía enteramente de Yato. Pero Yato era, después de todo, el tercer puesto. Al ocupar un cargo tan importante, las responsabilidades que recaían sobre sus hombros no eran ligeras. Su traslado debía comunicarse con antelación a los oficiales de la 4ª división, siguiendo un cronograma establecido. Lo que tenga que suceder, sucederá. Esta tarde, tras terminar sus deberes en la 12ª división, Yato Uchiha escudriñó el cielo, dio algunas instrucciones a los oficiales que estaban bajo su mando y se dirigió a la 4ª división como si marchara hacia el lugar de la ejecución. Debido al incidente anterior con Ryoka, Yato había estado postrado en cama allí durante medio mes, lo que le permitió familiarizarse a la perfección con la distribución de la 4ª división. Esta división, responsable del tratamiento médico y el suministro logístico del Seireitei, abarcaba la mayor área de todas las divisiones del Gotei 13. Contaba con 14 pelotones de gran tamaño y administraba múltiples instalaciones, entre ellas la estación de socorro integral, la clínica de oficiales, salas de cuidados especiales y el centro de investigación y desarrollo médico. Como los pacientes se recuperaban aquí, el aire en la 4 división siempre era fresco. No había olor a desinfectante. En cambio, flotaba un sutil aroma a campanillas. Por supuesto, también podría tratarse simplemente del perfume de las mujeres del escuadrón. Al fin y al cabo, la 4 división estaba lejos del frente, tenía una filosofía más tranquila y contaba con una altísima proporción de mujeres entre sus miembros. Al percibir el aroma floral, Yato Uchiha fue conducido por un oficial de bajo rango de la 4ª división hasta la oficina de la capitana Uno Ana Repsu. Aunque se la conocía como la oficina de la capitana, debido a sus funciones, había sido remodelada para convertirse en una clínica quirúrgica de vanguardia. Con una doble función, tanto administrativa como médica, compartía un concepto similar al del laboratorio de la capitana de la 12 división. La última vez que Yato Uchiha resultó gravemente herido por el hito caso de Anzo Mochizuki, fue aquí donde tuvo que someterse a una cirugía. Es Yato-kun, dijo Uno Ana Retsu, con una sonrisa afable. En su rostro, parecía imposible ver otra emoción que no fuera compasión y dulzura. Me encantaría ver cómo te ves en medio de la matanza, este pensamiento extraño cruzó por la mente de Yato. Tras saludarla respetuosamente, se acercó a Uno Ana Repsu. Menos mal que estás aquí, Yato-kun. La hermosa Shinigami le frotó el hombro. Tras la marcha de Seinosuke Yamada, hay muchos pacientes haciendo cola para recibir tratamiento.
Capitana 1 Ana, he oído que el teniente Yamada se unió al escuadrón de Socorro Shino. Sí, alguien lo contactó para que lo reclutara. ¿Un puesto superior al de teniente? Se convirtió directamente en el director del escuadrón de Socorro Shino. Yato Uchiha dejó escapar un no de comprensión. Si a esto le sumamos la trama de las generaciones futuras, es muy probable que la familia Tsuna Yashiro fuera quien le tendió la mano a Seinosuke Yamada. Volvamos a lo nuestro, Yato-kun. Uno Anaretsu se remangó la manga de su shiakuso, dejando al descubierto su pálido brazo, y lo extendió frente al chico. Lánzame a Kaido. Ahora mismo. Yato asintió. Antes de colocar la palma de su mano sobre el brazo de ella, no pudo evitar recordarle. Capitana 1 Ana, debe haber leído mis informes de evaluación de la Academia Shinomi. Kaido tiene efectos secundarios graves y causa un dolor intenso. Está bien. Un viejo como yo es el que mejor aguanta el dolor. Entonces, disculpe, Capitana 1 Ana. Una luz verde pálida emanó de la palma de Yato, iluminando la piel de Uno Ana Retsu y penetrando profundamente en sus huesos, hasta llegar a su alma. Uno Ana Retsu frunció ligeramente sus elegantes cejas y dejó escapar un murmullo bajo y apagado. Recordando cómo Arribel se convulsionaba de agonía, Yato supo que su Kaido definitivamente tenía problemas. Retiró el brazo apresuradamente, aterrorizado de que Uno Ana Retsu, instintivamente, sacara su espada y lo hiciera pedazos en una reacción de estrés. Para su sorpresa, la amable y de voz suave capitana de la cuarta división simplemente ladeó la cabeza y lo miró con un ligero gesto de enfado, como si le preguntara por qué se había detenido tan bruscamente. Espera, hermana, ¿por qué parece que lo estabas disfrutando? ¿Esto también cuenta como la emoción de la matanza? Yato murmuró para sí mismo. Siempre le había dado un poco de miedo Uno Ana Retsu, pues sentía que esa mujer era prácticamente psicótica y estaba desequilibrada. Si se cambiaba el nombre a Retsu Uchiha, no habría ningún problema. Capitana 1 Ana. Déjame pensar. La Shinigami femenina reprimió su peculiar expresión y alisó las arrugas de su shiakuso. Tras reflexionar un momento, negó con la cabeza. Es tal como se indica en tu expediente. Tu Kaido quema el alma, provocando un dolor intenso. ¿Quemaduras? Así es, abrasadores. Uno Ana Retsu sopesó cuidadosamente sus palabras. Parece que estás usando Kaido como si fuera un Kido ordinario, por lo que inconscientemente incorporas el poder del elemento fuego. ¿Acaso Kaido no es solo un tipo de Kido? No. Estrictamente hablando, Kido solo incluye Ado y Bakudo. Kaido debería clasificarse por separado. De hecho, hace mucho tiempo le sugerí a la Academia Shino que cambiaran la definición en sus libros de texto, pero, por desgracia, un destello de tristeza pareció cruzar el rostro gentil de la Shinigami. Kaido no es muy valorado. Desde los más altos cargos hasta los más bajos, ya sean los Shinigami oficiales del Gote y 13 o los estudiantes de la Academia Shino, todos centran su atención en el Ado y el Bakudo. Incluso los miembros de la cuarta división no muestran mucho interés en Kaido. ¿Acaso la razón original por la que aprendiste Kaido no era para poder atacar a la gente a tu antojo? Yato frunció los labios para sí mismo, pero aunque lo mataran a golpes, no se atrevería a expresar sus verdaderos pensamientos. Solo pudo asentir repetidamente, mostrando su acuerdo con Uno Ana Retsu. Por lo tanto, Yato-kun, si quieres trabajar en la 4 división, debes aprender el verdadero Kaido. Como mínimo, no puedes permitir que los pacientes sientan dolor. Con tu talento innato, sin duda superarás muy pronto a la gran mayoría de los oficiales. Sí, señora Uno Ana. Yato estudiará con la mente abierta, sin duda alguna. La hermosa capitana sonrió con dulzura, claramente muy satisfecha con su actitud. Bien. Para corregir tu Kaido, debes aprender desde el principio. La raíz del Kaido es la sanación del alma, así que para empezar, necesitas comprender cada órgano del cuerpo. ¿Por qué parte te gustaría empezar a aprender? Yato sonrió levemente. Ni siquiera necesitó pensarlo antes de dar su respuesta. Los ojos. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 63. Los días de trabajo a tiempo parcial en la cuarta división. Capítulo 63. Los días de trabajo a tiempo parcial en la 4 división. ¿Te vas hoy de la estación de cuidados intensivos? ¡Qué casualidad! Da la casualidad de que soy yo quien te va a dar el tratamiento final.
Maldito seas, no viniste a la 4 división solo para acorralarme, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Kurotsuchi, cuarto oficial? Yato Uchiha mostró los dientes en una sonrisa. La unidad y la camaradería son las excelentes virtudes que el capitán Urahara defiende constantemente. Dicho esto, antes de que Mayuri Kurotsuchi pudiera responder, Yato le dio una palmada en el pecho. La brillantez de Kaido fluía entre ambos, reparando el cuerpo de Mayuri a nivel celular. El peculiar e inteligentísimo cuarto oficial frunció el ceño con fuerza. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Al ver su reacción, Yato Uchiha supo que, aunque su Kaido todavía le causaba algo de dolor, el nivel de agonía ya había disminuido significativamente en comparación con antes. De lo contrario, teniendo en cuenta el temperamento de Mayuri, habría contraatacado hace muchísimo tiempo. Te has recuperado bastante bien. Después de un buen rato, Yato retiró el brazo. Después de que te den el alta, no te esfuerces demasiado y, bajo ningún concepto, te quedes despierto toda la noche, pero supongo que de todas formas no me harás caso. Tú y el capitán Urahara sois iguales. Los dos prácticamente queréis vivir en el laboratorio. HMPH. Mayuri Kurotsuchi se echó el Shiakuso al hombro, recogió su Zanpakuto, que estaba partida en dos, y abandonó la estación de socorro integral sin mirar atrás. Yato negó con la cabeza y lo ignoró, dirigiéndose a la siguiente sala de la clínica según las instrucciones de Uno Ana Repsu. Este era su segundo día trabajando a tiempo parcial en la 4 división. Bajo la tutela de Uno Ana, maestra de Kaido, Yato aprendió rápidamente el truco para reducir la sensación de dolor. Su Kaido ya poseía una excelente capacidad curativa. Ahora que se había eliminado este gran inconveniente, Uno Ana lo asignó de inmediato al tratamiento de pacientes. Al parecer, la renuncia de Seinosuke Yamada sí le había causado un buen quebradero de cabeza al capitán de la 4 división. En cualquier mundo, los recursos médicos de alto nivel siempre son escasos. Esta actividad frenética se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando un exhausto Yato llegó a la oficina del capitán de la 4 división, Uno Ana Retsu ya lo estaba esperando. Bebe esto. La capitana de la 4 división empujó la copa que tenía delante con una sonrisa. Un café mezclado especialmente por mí. Gracias, capitán Uno Ana. Como una vaca masticando peonías, el chico se lo tragó todo de un solo bocado. Se relamió los labios durante un buen rato antes de hablar con vacilación. ¡Qué sabor tan extraño! Este sabor es muy popular ahora mismo. Se le añadió algo extra. Es el destilado cristalizado de sangre de Jinja, hombre serpiente. ¿Eh? Solo había oído hablar del clan Jinro, hombre lobo, en la sociedad de almas. ¿También existen hombres serpiente? Había muchos cuando yo era joven. Desafortunadamente, el clan Jinja fue cazado hasta su extinción. El café que se preparó proviene de mi colección privada. Vaya, ¿qué mandamiento quebrantaron? ¿O acaso el Seireitei los descubrió ayudando en secreto a los Kinki? Ninguno. Una leve, casi imperceptible sonrisa apareció en el hermoso rostro de Uno Ana Repsu. Se dice que su sangre es muy beneficiosa para los hombres. ... La capitana de la 4 división recuperó la copa y sacó de detrás de ella un modelo anatómico estándar, aclarándose la garganta levemente. Muy bien, volvamos al trabajo. Has empezado a comprender el verdadero Kaido, pero si quieres progresar más, debes empezar a aprender los fundamentos fisiológicos de las almas. Nervios, retinas, vasos sanguíneos, órganos internos, huesos, células. Cómo se forman bajo la composición de partículas espirituales, a altas horas de la noche, en el despacho del capitán, Uno Ana explicó con dulzura y paciencia el verdadero significado del tratamiento médico. El muchacho escuchaba con atención. Fuera de la ventana, reinaba la oscuridad total. Solo aquella habitación permanecía iluminada. Los 2 meses siguientes fueron, sin duda, el período más ajetreado de la vida de Yato Uchiha desde que se convirtió en un Shinigami. Durante el día, se encargaba de una gran cantidad de asuntos como tercer oficial de la 12ª división. Por la noche, iba a la 4ª división para trabajar a tiempo parcial, atendiendo pacientes antes de recibir instrucciones de Uno Ana Repsu. Además de eso, ocasionalmente tenía que hacer recados sobre el terreno. Sosuke Aizen le asignaba tareas, y la SRD también lo necesitaba, como jefe del departamento de captura, para cazar en Hueco Mundo. Desde el momento en que abrió los ojos hasta que los cerró, estuvo abrumadoramente ocupado, sin un solo instante de descanso. Por supuesto, Yato también obtuvo recompensas.
En lo que respecta a Kaido, ahora era capaz de curarse a sí mismo, e incluso podía realizar cirugías personalmente. Con la ayuda del Sharingan, la precisión de sus cirugías rivalizaba con la de los oficiales de alto rango de la 4 División. Era como si hubiera nacido para esta profesión. Ana Retsu quedó sumamente satisfecha con su desempeño. Incluso le preguntó específicamente si le gustaría ocupar el puesto de Seinosuke Yamada y convertirse en teniente de la 4 División. Sin pensarlo mucho, Yato rechazó con disculpas la oferta de reconciliación de Ana. Realmente te fascina la matanza, ¿verdad, Yato-kun? En aquel momento, el capitán de la 4ª división solo sonrió, dejó pasar aquella frase y no volvió a mencionarla jamás. El tiempo transcurría lentamente en aquella ajetreada rutina diaria hasta que, un día, Genshiro Okikiba apareció ante él. El tercer puesto de la 1ª división le reportó 2 condecoraciones. El Lord Capitán Comandante afirma que su desempeño durante este período ha sido excepcionalmente sobresaliente. De ahora en adelante, ya no necesita acudir a la 4 División. Puede concentrarse exclusivamente en los asuntos de la 12 División. En segundo lugar, la autorización de Central 46 ha sido aprobada. Mañana por la mañana, alguien le acompañará a la galería de libros Great Spirit. Al oír esto, Yato Uchiha dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Por fin ya no tendría que ir y venir. Tras despedirse de Genshiro Okikiba, el joven se dirigió a la 4ª división para comunicarle la noticia a Ana Retsu y agradecerle su guía durante este periodo. Finalmente, encontró a Kisuke Urahara y le preguntó sobre los tabúes que rodeaban la galería del gran libro espiritual. Sin duda le has preguntado a la persona indicada. El capitán, a quien ahora le crecía barba incipiente, trasteaba con las articulaciones de un nuevo modelo de Higai. Levantando la vista, se echó a reír. En el actual GOTY 13, probablemente no haya nadie que haya estado allí más veces que yo. Capitán Urahara, ¿de verdad es tan difícil ir a la galería del gran libro espiritual? Esto va mucho más allá de ser simplemente difícil, Yato, pásame la lima más pequeña. Sí, esa. Kisuke Urahara hacía varias cosas a la vez, suspirando. La gran galería de libros espirituales está ubicada en el salón de asambleas subterráneo del distrito 46, y está controlada por la familia Tsunayashiro. Es mucho más difícil tratar con esa familia que con los clanes Kuchiki, Shio y Noshiba. Si alguien desea visitar la galería de libros del Gran Espíritu, debe presentar una solicitud a la familia Tsunayashiro y obtener los documentos de autorización de Central 46. Solo se permite una persona por visita, y el guardián más cercano es un miembro clave de la familia Tsunayashiro. Si detectan alguna anomalía, se activa inmediatamente una secuencia de autodestrucción. Además, el sistema de defensa exterior es absolutamente aterrador, establecido conjuntamente por el capitán comandante Yamamoto, el cuerpo Kido y la fuerza de sigilo. El nivel de seguridad es comparable al de Muken. Aunque recibas autorización, debes entregar tu Zanpakuto antes de entrar. Los materiales que consultes deben coincidir estrictamente con la información que hayas presentado. No puedes buscar información adicional de forma arbitraria. Tuve la suerte de entrar solo unas pocas veces en el pasado gracias a la familia de Yoruichi. Aprovecha bien esta oportunidad, Yato. La próxima vez que vayas podría ser dentro de varios siglos. Yato dio las gracias a su capitán, regresó a sus aposentos y cayó en un profundo sueño, con la mente divagando sobre la gran galería de libros espirituales. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba de lavarse, un miembro del equipo se acercó para informarle de que alguien lo estaba buscando fuera. Yato asintió, se puso su shiakuso y caminó hacia las puertas principales de la 12ª división. Afuera, un joven se encontraba de tez pálida y expresión algo fría. Si bien su apariencia era bastante refinada, se percibía en él una arrogancia latente. El kenseikan que llevaba en el cabello se mecía con el viento, emitiendo un tintineo claro y cristalino. Era un miembro de la familia Tsunayashiro. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 64. Tsunayashiro y la gran galería de libros espirituales. Capítulo 64. Tsunayashiro y la gran galería de libros espirituales. La persona que vino a recoger a Yato Uchiha se llamaba Shoei Tsunayashiro, y provenía de una auténtica familia noble de alto rango.
Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Yato, aunque Shoitsuna Yashiro parecía arrogante, en realidad era bastante fácil llevarse bien con él. En el camino, el chico entabló conversación con él. Aunque Yato solía necesitar 4 o 5 frases para obtener media frase de respuesta, pudo percibir que la actitud de Shoi era muy sincera. No lo estaba ignorando. En cuanto a por qué hablaba tan poco, la verdad era que Shoitsuna Yashiro era un poco ermitaño. ¿Quieres decir que no has salido de la finca familiar en 3 años? Para ser exactos, 35 meses. Si no le importa que le pregunte, ¿qué suele hacer en casa? Le dijo el joven noble, haciendo una pausa, y luego añadió. Lee muchos libros. Yato asintió pensativo, comprendiendo lo que Shoei quería decir. La familia Tsuna Yashiro había controlado la gran galería de libros espirituales durante generaciones. Como miembro del clan, su deber más importante era, naturalmente, estudiar la historia y los secretos de la sociedad de almas. Estoy tan celoso, Shoei-kun, suspiró Yato. Sinceramente, a veces solo quiero quedarme en casa, comer sandía y picar carne seca. Shoitsuna Yashiro permaneció en silencio durante un largo rato. Justo cuando el chico pensó que su comentario no recibiría respuesta, Shoi habló de repente. Nuestra familia también se turna para ir a Hueco Mundo. ¿Eh? Yato se quedó perplejo. De verdad está bien que me cuentes esto. No filtres secretos familiares y acabes siendo castigado por tus mayores. El joven noble negó con la cabeza. No era un Shinigami ni vestía un Shyakuso. En cambio, llevaba un kimono de color oscuro, que desentonaba por completo en el Seireitei. No hay problema. Mucha gente lo sabe. Yato supuso que Shoi había estado encerrado en casa durante tanto tiempo que hoy, al fin habiendo tenido la oportunidad, había soltado toda su labia en cuanto tuvo la oportunidad de hablar con alguien. A través del relato de Shoitsuna Yashiro, el niño vislumbró vagamente un rincón de esa familia. El clan Tsuna Yashiro controlaba la gran galería de libros espirituales, registrando todo lo que sucedía en la sociedad de almas. Sin embargo, retrocediendo 4 generaciones desde Shoi, lo cual ocurrió hace unos 900 años, durante la invasión Kinki de la sociedad de almas, el líder del clan Tsuna Yashiro de entonces tuvo un pensamiento repentino y caprichoso. No debemos limitarnos a registrar las innumerables cosas de la sociedad de almas. Debemos ser testigos de todo en los 3 reinos. El infierno era demasiado difícil de alcanzar, por lo que la atención del clan Tsuna Yashiro se centró en el mundo de los vivos y en Hueco Mundo. A partir de entonces, la familia Tsuna Yashiro enviaría a sus miembros principales a Hueco Mundo y al mundo de los vivos para registrar los acontecimientos más importantes. Entre ellos, incluso los guardianes de la gran galería de libros espirituales abandonaban la sociedad de almas para recabar información personalmente. Al fin y al cabo, eran poderosos y era improbable que sufrieran accidentes. Al regresar, podían entrar inmediatamente en la gran galería de libros espirituales y grabar en los registros la información crucial del mundo de los vivos y de Hueco Mundo. Incluso dentro de la familia Tsuna Yashiro, no cualquiera tenía permitido entrar en la galería del gran libro espiritual. Este asunto era conocido incluso por los capitanes del Gotei 13 con suficiente antigüedad. Al fin y al cabo, la familia Tsuna Yashiro no lo ocultaba. Se paseaban por el Senkaimon con total descaro y sin complejos. Yato y Shoi charlaron durante el camino y pronto llegaron al Central 46. Tantas firmas de reiatsu masivas, Yato chasqueó la lengua internamente y mantuvo la boca cerrada. Como máximo órgano judicial del Seireitei, el Consejo Central 46 estaba bajo la protección total del Gotei 13. Incluso los capitanes se turnaban para vigilar en las sombras. Simplemente, no sabía quién estaba de guardia ese día. Tras haber hablado hasta saciarse durante el viaje, Shoitsuna Yashiro volvió a su actitud arrogante y distante al llegar. Lideró a Yato Uchiha y abrió las puertas del norte del Distrito 46. Luego descendieron por una larga escalera, adentrándose en las profundidades de la tierra. Verificación de identidad, escaneos reiatsu, inspecciones de permisos. A medida que descendían, había un puesto de control cada 100 metros. Entrar por la fuerza en este lugar sería tan difícil como ascender a los cielos. Tras someterse a no menos de 10 inspecciones, los dos finalmente llegaron a la sección más interna. Un miembro de mediana edad del clan Tsuna Yashiro estaba apostado allí, haciendo guardia. Tío, dijo Shoitsuna Yashiro haciendo una reverencia, con una actitud sumamente respetuosa. El hombre de mediana edad lo examinó de arriba a abajo. Tu rey ha alcanzado la clase 7. Muy bien.
Pero también debes priorizar tu seguridad cuando me acompañes a Hueco Mundo esta vez. Sí, tío. Me preguntaba cuándo, ejem. El hombre de mediana edad lo miró fijamente, indicando que había un extraño presente. Sin embargo, no fue demasiado duro con su subordinado. Al fin y al cabo, el rol de guardián funcionaba por rotación. Cuando se marchara a Hueco Mundo, otro miembro poderoso del clan ocuparía su lugar, sin dejar resquicios que nadie pudiera aprovechar. La gran galería de libros espirituales había existido durante 1.000.000 de años, y el Tsunayashiro la había custodiado durante 1.000.000 de años. Este sistema de guardianes había resistido innumerables pruebas y permanecía en pie. La confianza absoluta en ello se había convertido en la mentalidad fundamental del clan Tsunayashiro. ¿Eres Yato Uchiha? El anciano Tsunayashiro miró al chico. ¿Tienes claras todas las reglas? Los entiendo. Bien. Según su permiso, solo puede permanecer dentro durante 1800 segundos, 30 minutos. Además, solo puede consultar materiales relacionados con los métodos de entrenamiento de Zanpakuto de liberación multietapa. El portero no le puso las cosas difíciles. Sacó una llave con forma de hoja de espada y la introdujo en la enorme puerta de bronce que tenía detrás. Innumerables fórmulas se activaron, operando en una secuencia perfectamente entrelazada, como engranajes que se acoplan. Coloca tu Zanpakuto en ese hueco. Está bien. Yato Uchiha introdujo a Akame en la ranura. Tras una serie de clics, las líneas brillantes de un hechizo Bakudo se envolvieron firmemente alrededor de la Zanpakuto. Ciertos tipos raros de Zanpakuto podían seguir ejerciendo su poder incluso estando separados de su portador por la distancia. Por lo tanto, la familia Tsunayashiro había preparado específicamente este sello Bakudo. Las medidas de seguridad de la Great Spirit Book Gallery eran verdaderamente infalibles. En ese instante, la puerta de bronce se abrió lentamente. Yato no perdió el tiempo y entró. La puerta que estaba detrás de él se cerró inmediatamente. Yato se tomó un momento para acostumbrarse a la iluminación ligeramente tenue antes de observar su entorno. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendían enormes corredores poligonales. Se elevaban sin fin sin tocar el cielo y descendían sin fin sin tocar el suelo, dispuestos y apilados en una matriz infinita. A unos 20 metros de distancia se encontraba una plataforma elevada, parecida a una consola de control. Emitía una luz suave y brillante, a la espera de que él la consultara. Esta era la gran galería de libros del espíritu. Desde la antigüedad hasta nuestros días, toda la historia, los secretos y los acontecimientos más importantes de la sociedad de almas quedaron registrados aquí. Esto no fue fruto del trabajo humano, ni mucho menos de una recopilación de encuestas. Más bien, fue mediante una ley mecánica que trasciende el tiempo que todos los acontecimientos e información de la sociedad de almas fueron recopilados y registrados a la fuerza. Podría decirse que la gran galería de libros espirituales formaba parte de las leyes naturales de la sociedad de almas, totalmente independiente de la voluntad de los segadores de almas. Yato respiró hondo. Había escuchado muchas cosas ese día, algunas de ellas información sumamente valiosa. Pero ahora mismo no era el momento de ordenar sus pensamientos. Inmediatamente subió a la plataforma y canalizó su Reiatsu hacia ella. Métodos de entrenamiento de Zanpakuto de liberación en múltiples etapas. No alteró ni una sola palabra. Las reglas de la galería del gran libro espiritual eran así de estrictas. Incluso la más mínima discrepancia resultaría en un castigo sumamente severo para Yato. Tras una extraña secuencia de pitidos, apareció un gran bloque de texto en la platía. Los ojos del niño se posaron instantáneamente en las primeras líneas del texto. Zanpakuto de liberación multietapa Akame. Portador. Yato Uchiha. En este preciso instante, se han alcanzado un total de 3 etapas de liberación. Habilidades. Mejora de la visión dinámica, ilusiones, Amaterasu, Kagutsuchi, respiró hondo y continuó leyendo hacia abajo. Zanpakuto de lanzamiento de múltiples etapas Kurafukuro. Portador. Furofushi Saito. Según los registros, durante la fase Shikai, Furofushi Saito alcanzó un total de 5 etapas de liberación. Habilidades. Fuego de loto carmesí, mejora de fuerza hercúlea, inmersión sombría, demonio dragón Vajra. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 65. Capítulo 65.
Caos. Capítulo 65. Caos. Shingo Tsunayashiro abrió los ojos. Al instante siguiente, una luz verde pálida iluminó su rostro. 1790 segundos. El poderoso guardián asintió levemente. Muy bien, tercer oficial Uchiha. No me has puesto en una situación difícil. Gracias por tu arduo trabajo. Yato le sonrió, luego tomó su zanpakuto que estaba sellada dentro del bakudo y salió directamente de las instalaciones subterráneas. Al regresar a su cuartel, cerró la puerta de inmediato y comenzó a revisar la información que había recopilado ese día. La familia Tsunayashiro tenía la tradición de viajar a Hueco Mundo y al mundo de los vivos. El guardián de la gran galería de libros espirituales parecía dispuesto a abandonar la sociedad de almas por un tiempo, pero existía una alta probabilidad de que un miembro poderoso del clan ocupara su lugar por rotación. Yato recordó a aquel Tsunayashiro de mediana edad. Incluso sin intercambiar golpes, pudo confirmar que el Reiatsu del guardián era significativamente más fuerte que el suyo. Al menos en términos de Reiatsu, el guardián poseía un poder que rozaba el nivel de capitán. Sin embargo, esto estaba dentro de las expectativas de Yato. Para un lugar tan crucial como la galería del gran libro espiritual, y un puesto tan vital como el de guardián, tenía todo el sentido que el clan Tsunayashiro enviara a sus guerreros más poderosos. Por lo tanto, con mi nivel actual de Reiatsu, mis ilusiones de 3 Tomoe probablemente no podrán controlarlo. Pensando esto, Yato cerró los ojos de nuevo, dibujando en su mente la apariencia del guardián. Labios gruesos, abundante cabellera, frente ancha y nariz grande, el color de sus pupilas era grisáceo. Tras un largo rato, el muchacho puso fin a sus pensamientos. Mientras acariciaba la tsuba de Akame, recordó el conocimiento que había adquirido en la gran galería de libros espirituales. La sabiduría de sus predecesores podría ayudarle a evitar muchos desvíos. Además, allí no solo se albergaba conocimiento, sino también una gran cantidad de valiosa información y verdades. Desde cualquier perspectiva que lo considerara, tenía que encontrar la manera de visitar un lugar como la Great Spirit Book Gallery unas cuantas veces más. Medio mes después. ¿Qué? Dentro de la oficina del tercer asiento de la 12ª división, Yato Uchiha levantó la vista, mirando con disgusto al miembro del escuadrón que estaba arrodillado frente a él. ¿Qué quiere decir con que me pida que envíe personal a Rukongai? ¿No deberían ser responsabilidad de la 3 o la 5 división tareas como esta? Sí, tiene usted toda la razón, Lord Uchiha, dijo el miembro del escuadrón de la 10 división, secándose el sudor frío de la frente y explicando apresuradamente. Pero aunque la 3. División ya ha enviado gente, todavía nos falta personal. En cuanto a la situación de la 5 división, usted también está al tanto. Hace un tiempo, Lord Junsuke Kurokawa, está bien, dijo Yato Uchiha, haciendo un gesto de desdén con la mano. No hace falta que me hagas la víctima. Acepto tu petición. Sin embargo, la gran mayoría de nuestra división son investigadores que no pueden ir al frente, iré a echar un vistazo personalmente. De todos modos, estar encerrado en la oficina ya resultaba molesto. Un poco de aire fresco no vendría mal. Ah. Esto. De verdad, muchísimas gracias, señor Uchiha. El miembro del pelotón de la 10 división estaba eufórico. Se le enrojecieron los ojos, como si estuviera a punto de echarse a llorar. El chico suspiró para sus adentros, sintiendo cierta compasión. En los últimos días, la 10ª división lo ha estado pasando realmente mal. Su antiguo capitán, Shintaro Arima, había fallecido en Hueco Mundo, pero el nombramiento del nuevo capitán se había pospuesto indefinidamente. La familia Shiba no había emitido ningún comunicado, manteniendo un silencio extraño e inquietante. En estas circunstancias, el teniente Isshin Shiba tenía dificultades para mantener unida la división, lo que provocaba que sus subordinados también se agotaran. Ante el menor indicio de un problema difícil, tenían que solicitar refuerzos. La 3 División, especializada en proporcionar apoyo, envió refuerzos según lo estipulado en la normativa, pero carecía de la capacidad para cubrir completamente las deficiencias. En cuanto al caos en la 5ª división, la desaparición de su tercer oficial, Shunsuke Kurokawa, había enfurecido enormemente a Shinji Hirako. La división había llevado a cabo varias purgas internas para desenmascarar a un presunto espía, dejando a todos en vilo y aterrorizados por su seguridad. Simplemente no tenían tiempo para preocuparse por las demás divisiones. Yato Uchiha sabía muy bien que el pobre desgraciado Shunsuke Kurokawa probablemente ya había sido asesinado por Jin Ichimaru.
Dejó a un lado el trabajo que tenía entre manos, se dirigió al Instituto de Investigación y Desarrollo de Shinigami para informar a Kisuke Urahara y, a continuación, abandonó el Seireitei junto con el miembro del escuadrón de la 10 División. La situación era bastante urgente. Avanzando a toda velocidad, los dos llegaron rápidamente al distrito 67 del norte de Rukongai, Akatsuki. Lord Yato, está justo aquí. Al llegar a su destino, el miembro del escuadrón se arrodilló y señaló hacia una cordillera lejana. Recientemente, recibimos información de que muchos residentes han desaparecido en esta zona. El equipo de patrulla envió gente a investigar, pero nunca volvimos a tener noticias. Este lugar se llama Monte Kyokumei. Debido a que hay sistemas de cuevas naturales en el interior de la montaña, se ha convertido en un punto de encuentro para bandidos y ladrones errantes. Entonces estás diciendo, interrumpió Yato Uchiha su infieme, mientras acabe con todos los bandidos de aquí, tu problema estará resuelto, ¿verdad? Esa es, en efecto, la lógica, entonces no hay problema. El chico se encogió de hombros. Justo cuando estaba a punto de liberar a Akame y atacar con su Sharingan, sintió de repente un Reiatsu familiar que se acercaba rápidamente. ¿Es Kaien-senpai? Antes de que terminara de pronunciar sus palabras, el valiente y alto jefe del clan apareció ante él. Lord Kaien. Era obvio que el miembro del escuadrón de la 10 División había visto a Kaien Shiba muchas veces. Su tono denotaba familiaridad. Yato. Kaien primero sonrió al chico, luego asintió levemente al miembro del escuadrón que estaba a su lado. Te recuerdo. Masaru Inagaki, ¿verdad? Trabajabas para Itetsu Shiba. Puedes regresar e informar que cumpliste tu misión. El tercer oficial Yato y yo podemos encargarnos de esto. El miembro del equipo hizo una reverencia respetuosa, demostrando absoluta confianza en Kaien Shiba. Durante 900 años, el capitán de la 10 División había sido un Shiba, un miembro de la familia Arima, una casa noble de menor rango que servía a los Shiba. La influencia del clan Shiba sobre la 10 División era profunda y absoluta, al igual que la del clan Shioin sobre la 2 División o la del clan Kuchiki sobre la 6 División. Yato, qué coincidencia, tú también eres, Kaien-senpai, intenta hablar lo menos posible. Yato Uchiha negó con la cabeza y lanzó Kaido, colocando la palma de su mano plana contra el pecho de Kaien Shiba. 2 costillas rotas y fragmentos de hueso perforando tu pulmón. Vaya, acabas de salir de una batalla. Nada se te escapa, sonrió amargamente el valiente y noble jefe del clan. Tienes razón. Hace 5 horas, estaba en la frontera de West Rukongai. Un menos grande logró atravesarla, y el pelotón de patrulla de la 10 División no pudo controlarla. Así que justo después de matar al menos grande, corriste directamente aquí sin descansar. Sí. No hay necesidad de esforzarse tanto, Kaien-senpai. Si el cielo se cae, siempre habrá alguien más alto para sostenerlo. ¿No lo entiendes, Yato? Para la 10ª División, el clan Shiba es ese cielo. Kaien Shiba hizo una pausa, con un tono sumamente resuelto. Esta es la responsabilidad que nuestra familia debe asumir. Qué raro. ¿Acaso tu familia Shiba no prefiere una vida despreocupada? Incluso la casa principal se mudó al Rukongai. Aún así, no podemos simplemente abandonar el legado de nuestros antepasados, aunque a mí tampoco me interesa particularmente, la influencia actual de los Shiba en la 10 División se compró, sin duda, con la vida de incontables antepasados. Ustedes, los grandes nobles, sí que llevan vidas agotadoras. No está tan mal, dijo Kaien Shiba con una sonrisa traviesa. Al menos es mejor que el clan Kuchiki. Míralos, andan por ahí con un palo metido en el culo todo el día. Jaja, la situación era bastante urgente, así que Yato no tuvo tiempo para un tratamiento minucioso. Rápidamente bajó el brazo, deteniendo el Kaido. Kaien Shiba respiró hondo varias veces, se frotó el pecho con timidez y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Yato. Tu dominio actual del Kaido rivaliza con el de los oficiales de alto rango de la 4 División. He oído que la capitana Uno Ana te instruyó personalmente. Parece que los rumores son ciertos. Mientras Kaien Shiba hablaba, desenvainó su Zanpakuto. Un reiatsu con forma de remolino se expandió lentamente, provocando que el aire se volviera notablemente más húmedo. Yato, vamos a rescatarlos ahora mismo, por cierto, tengo buenas noticias para ti. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias.
Capítulo 66. Capítulo 66. Ojos. Capítulo 66. Los ojos. ¿Estás diciendo que vas a ser ascendido a teniente de la 13 división? La hoja de un bandido atravesó el puente de la nariz de Yato Uchiha, pero sintió como si solo hubiera cortado el aire. El círculo negro en los ojos del muchacho giró lentamente mientras su cuerpo se solidificaba de nuevo. Barra oblicua. Le abrió el pecho al bandido de un solo golpe y se dio la vuelta con una sonrisa. Felicitaciones, Kaien-senpai. Empuñando su tridente, la eficacia letal de Kaien-shiba no era menor que la suya. Con un solo movimiento de un profundo torbellino azul, podía destrozar los órganos internos de varios enemigos a la vez. En realidad, el capitán Ukitake me ha propuesto ascenderme a teniente en varias ocasiones. La última vez fue durante la ceremonia de graduación de este año en la Academia Shino, pero siempre he sentido que mi formación aún no era suficiente y que no podía asumir tal responsabilidad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué aceptaste esta vez? ¿Acaso Miyako Asano dijo que no consideraría casarse contigo a menos que te convirtieras en capitán? Jaja, no me tomes el pelo, Yato. Kaien lanzó un kido con naturalidad, repeliendo a un bandido que intentaba un ataque furtivo por la espalda, y continuó. Debido a la situación reciente con la 10 división, siento que tengo que hacer más. Kaien-senpai, asumir demasiada responsabilidad nublará tu juicio. Además, ¿no dijiste que el jefe de la rama familiar Shiba, Kazuo Shiba, es un anciano confiable? ¿Eh? La espada de Yato se detuvo en el aire, interrumpiendo su tajo descendente. Porque el bandido errante que tenía delante ya estaba postrado en el suelo, arrojando su espada a un lado y postrándose repetidamente mientras la sangre le corría por la cara. Si se mira más allá, se observa que todos los bandidos y Ronin habían soltado sus armas y estaban arrodillados en el suelo, expresando una sumisión total y abandonando toda resistencia. TSK. Yato Uchiha frunció el ceño. Después de un momento de vacilación, enfundó su zanpakuto. Dado que se habían rendido, no había necesidad de masacrarlos a todos. Dejar que la 2 división se los llevara para realizar trabajos forzados era una buena alternativa. Además, ese tal Mayuri Kurotsuchi no paraba de pedir últimamente almas resistentes para probar sus últimos modelos Higai. Tras haber recibido una educación noble desde la infancia, Kaien-shiba también bajó su tridente manchado de sangre y se unió a Yato para lanzar el hechizo Kido. Bakudo 4. Ainawa. Unas cuerdas de luz amarilla se materializaron, guiadas por ambos para atar las extremidades de estos desesperados forajidos. Su imponente presencia era demasiado abrumadora. Ya habían doblegado por completo el valor de los bandidos. Antes incluso de que tuvieran que interrogarlos, los bandidos revelaron la ubicación de los miembros desaparecidos del escuadrón de patrulla. Lo que siguió contactar con la 10 división, rescatar a los miembros de la patrulla, inventariar el botín y escoltar a los prisioneros se completó sin contratiempos, de forma impecable y sin el menor problema. En definitiva, que 2 combatientes de la clase teniente se encargaran de este tipo de misión era como usar un mazo para romper una nuez. Cuando los miembros del pelotón de la 10 división pidieron refuerzos, habrían dado gracias a la suerte si tan solo apareciera un oficial de bajo rango. Jamás imaginaron que, por un golpe de fortuna, llegarían 2 auténticos monstruos. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido. Yato estiró la espalda y estaba a punto de marcharse cuando Kaien-shiba lo detuvo. Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿A dónde vas con tanta prisa, cabrón? Voy a recuperar el sueño, últimamente me he pasado noches en vela todos los días. Con tu nivel de Reiyatsu, ¿qué importa perder un poco de sueño? Kaien le pasó un brazo por el hombro con fuerza. Ven a tomar algo a mi casa. Considéralo una celebración anticipada por mi ascenso. ¿Eh? Olvídalo, Kaien-senpai. De verdad tengo cosas que hacer esta noche. Haré que Kukaku lance fuegos artificiales para ti. Oh, Ganju aprendió recientemente a montar un jabalí a través de aros en llamas. ¿Quieres que te dé un espectáculo? Vale, eso sí que puedo hacerlo. Jaja. Salud, salud. En plena noche, Rukongai, finca principal de Shibas. Con un brazo alrededor de su hermana y el otro alrededor de Yato, Kaien se inclinó hacia adelante y bebió un buen trago. Deja de beber, senpai. El chico negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Ambos tenemos que trabajar mañana. Solo disuélvelo con tu Reiyatsu, ¿de qué tienes miedo? El noble jefe del clan rió a carcajadas. Ganju. Enseguida, hermano mayor. Gritó Ganju, que llevaba una cinta en la cabeza, mientras cargaba una enorme jarra de sake con ambas manos y la colocaba frente a Kaien. Glup, glup, glup.
Kaien Shiba bebió con desenfreno. Solo cuando la jarra tocó el fondo, su mirada se nubló. Murmuró algunas palabras incoherentes antes de desplomarse con un golpe seco y caer en un profundo sueño. Uf, Ganju Shiba se secó el sudor y le quitó la túnica y los calcetines a su hermano mayor. Por fin se ha dormido. Yato-kun, tu hermano mayor siempre se pone muy contento cuando te ve. Yato Uchiha respiró hondo, usando partículas espirituales para suprimir la embriaguez que lo embriagaba, y negó con la cabeza. Es la primera vez que veo a Kaien-senpai beber tanto. Normalmente se controla. Con el corazón roto, Kukaku Shiba enderezó suavemente el rostro de Kaien y le colocó una toalla caliente en la frente, explicándole a Yato en voz baja. Mi hermano mayor ha estado bajo mucha presión últimamente. ¿Por la 10ª división? Sí, debido al alcohol, las mejillas de la joven estaban sonrojadas. Hizo un puchero y dijo. Lord Arima murió en Hueco Mundo, pero la 1 División aún no ha nombrado un nuevo capitán para la 10 División. Mucha gente en el Seireitei nos está tomando el pelo. Si no le importa que pregunte, ¿hay alguien en las familias Shiba o Arima que pueda suceder como capitán de la 10ª División? Ni Kaien-senpai ni Shin-senpai parecen haber alcanzado aún el nivel de Bankai, todavía está Lord Kazuo Shiba. El abuelo biológico del tío Ishin y el jefe de la rama familiar. Su Zanpakuto, Nekitora, es la más fuerte de tipo agua. La joven habló con entusiasmo, pero enseguida se desanimó. En fin, mi hermano mayor está agotado ahora mismo, y la 10 división está completamente desbordada. ¡Qué fastidio! Son la división encargada de las patrullas de seguridad, pero como no hay ningún capitán al mando, últimamente han estado causando problemas muchos Ronin y bandidos. Eso es cierto. Intervino inmediatamente Ganju Shiba. Pasaba sus días holgazaneando en el Rukongai, así que conocía a la perfección este tipo de cosas. Hay muchísimas pandillas en guerra por el control del territorio, y ha muerto muchísima gente. Pero si me preguntas a mí, no importa cuántos mueran. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es buena gente de todos modos. Hermano mayor Yato, ¿has oído hablar de la banda del abrigo azul? Nunca había oído ese nombre, respondió el chico en voz baja, con los ojos completamente negros e insondables. Ganju Shiba soltó una risita. Es una banda que opera en el sur de Rukongai. Como todos sus miembros visten de azul, se hacen llamar la banda del abrigo azul. ¿Cómo describirlos? Cometen todo tipo de fechorías imaginables. No sería gran cosa aunque desaparecieran por completo. Por la forma en que hablas, murieron todos. No lo sé. Pero hace ya varios días que no veo a esos bastardos vestidos de azul. Probablemente dejaron de rondar por el sur de Rukongai. Mientras el joven Ganju hablaba, levantó de repente su taza. Brindemos porque esos cabrones mueran jóvenes. Kukaku puso los ojos en blanco, pero a Yato le pareció divertida la actitud infantil de Ganju. Él también levantó su taza y asintió. Hasta la muerte. Yato pisó la hierba, dejando atrás las extrañas esculturas de brazos del clan Shiba. El viento nocturno soplaba, eliminando el último rastro de embriaguez. El niño alzó la vista. La brillante luna colgaba en lo alto del cielo oscuro y sombrío. Toda la existencia regresa a la ruina. Los 6 senderos se reducen a cenizas. Yato murmuró en voz baja, recitando la orden de liberación de Akame. Entonces, dio un paso adelante, pero milagrosamente, su pie no pisó el siguiente trozo de césped. El suelo que pisaba ahora era una roca dura y gris. El cielo era de un gris plomizo, sombrío, frío y oscuro. Innumerables pilares de piedra macizos se alzaban imponentes, semejantes a lápidas sin nombre. Esta era la dimensión Kamui, prácticamente idéntica al mundo interior de la mente de Yato. Normalmente, él era el único aquí. Pero en ese preciso instante, cuidadosamente dispuesto sobre un determinado pilar de piedra, yacían más de una docena de cadáveres. Todos iban vestidos como Ronin. Si bien sus prendas específicas variaban, el color principal de su atuendo era el azul. Hakama azul, kimonos azules, kosode azul, lo más extraño aún era que una capa de tela blanca les cubría el rostro, ocultando sus rasgos. Si uno mira un poco más lejos, se ven hileras de frascos de vidrio, cada uno del grosor aproximado del brazo de un hombre. Dentro de la solución conservante que llenaba cada frasco de vidrio, flotaban globos oculares. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias.
Capítulo 67. Capítulo 67. La versión del segador de almas del sello de transcripción. Capítulo 67. La versión del segador de almas del sello de transcripción. Dentro de la dimensión Kamui, Yato Uchiha tomó un tubo de vidrio y lo golpeó 2 veces con el dedo. El ojo en su interior giró con un sonido de glub glub, liberando una cadena de burbujas. Ese tipo, Mayuri Kurotsuchi, sí que sabe de lo que habla. Yato asintió con satisfacción. Esta solución fue desarrollada por Mayuri. En sus propias palabras, se trataba de un fluido que simulaba un tejido vital. Los órganos colocados en su interior podían conservarse frescos durante un siglo, una verdadera bendición para los investigadores. Como tercer oficial de la 12 División y jefe del departamento de captura del SRD, conseguir parte alta solución especial y algunos instrumentos de precisión fue pan comido. Continuemos con el trabajo de ayer, Akame. Con un suave susurro, la joven que vestía una armadura carmesí de la era Sengoku apareció junto a él. ¿Me haces compañía y charlamos un rato? Estar aquí sentado solo me hace parecer un idiota. Yato soltó una risita y se sentó con las piernas cruzadas. Sostenía un tubo de cristal en ambas manos, con la columna ligeramente arqueada, mientras su presión espiritual resonaba a una frecuencia muy específica. Si cualquier oficial del GOTE 13 estuviera de pie junto a él en este momento, se sorprendería al descubrir que la postura de Yato Uchiha era completamente idéntica a la de Jinzen. De hecho, Yato estaba utilizando la profunda meditación del alma de Jinzen para filtrar lentamente la esencia pura de su presión espiritual en el globo ocular dentro del tubo de vidrio. A veces, de verdad creo que eres un genio, suspiró Akame con admiración, mirando el ojo que flotaba en la solución. ¿Cómo se te ocurrió este método? Me vi obligado a hacerlo. Al fin y al cabo, este es el mundo de los Shinigami. Aparte de mí, no hay otro Uchiha, lo que naturalmente significa que no hay otro Sharingan. Tuve que encontrar un camino diferente. Pero hacer esto consume muchísima presión espiritual, ¿sabes? Y la tasa de éxito tampoco es precisamente alta. Eso no importa, ya estoy a un paso de alcanzar la clase 4 Rei. Sintiendo que la conexión entre él y el ojo en sus manos se estrechaba cada vez más, Yato suspiró. Solo espero que esta versión de Shinigami del sello de transcripción pueda replicar por completo el poder de mi jutsu visual. Como mínimo, debe conservar la mitad de su poder original. Sello de transcripción. Durante el último medio mes, Yato Uchiha había estado asesinando en secreto a pandilleros y bandidos en el Rukongai, enviando sus cadáveres a su dimensión Kamui. Usando los conocimientos médicos que había aprendido de Uno Ana, extrajo los ojos de los cuerpos, todo con el único propósito de lanzar el sello de transcripción. Por supuesto, el mundo de Bleach no tenía chakra, lo que naturalmente significaba que no tenía ninjutsu. Así pues, Yato había realizado algunas modificaciones necesarias. La base a estas modificaciones era el poder Uchiha, totalmente único, de Yato. Este poder se manifestaba en su apariencia física, otorgándole cabello negro, ojos oscuros y una complexión alta y apuesto. Se expresaba en su talento innato, haciendo que su kido de tipo fuego fuera abrumadoramente poderoso. En condiciones de igual presión espiritual, su poder de fuego incluso superaba al de Sosuke Aizen. Lo más importante es que este poder estaba profundamente arraigado en su alma y en su presión espiritual, formando ciertos rasgos distintivos. Yato descubrió que, mediante el contacto prolongado, podía infundir la esencia de su alma y su presión espiritual en los globos oculares de los seres vivos. En consecuencia, el jutsu visual de su Sharingan podía proyectarse y almacenarse dentro de esos ojos externos. Esta habilidad era notablemente similar al sello de transcripción del mundo de Naruto. Sin embargo, los ninjas del clan Uchiha generalmente solo podían sellar su jutsu visual en otro Sharingan. Por ejemplo, Itachi Uchiha selló a Amaterasu en el Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke, programándolo para que se liberara solo cuando se encontrara con Obito. En cambio, esta versión del sello de transcripción del Shinigami podía aplicarse a ojos que no poseyeran el Sharingan, siempre y cuando Yato dedicara el tiempo suficiente a saturarlos con su presión espiritual. Solo se había dado cuenta de esta habilidad por casualidad cuando alcanzó su Shikai de tercera etapa, obteniendo una comprensión mucho más profunda de la verdadera esencia de su propia alma. Las almas únicas y las presiones espirituales no eran extremadamente raras en el Seireitei. En la 4 División, por ejemplo, había miembros de escuadrón cuya presión espiritual poseía propiedades curativas innatas. Al canalizarla hacia el cuerpo de un paciente, podían acelerar la recuperación del alma.
Pero Yato comprendió que esa habilidad suya de ojo externo era fundamentalmente diferente en su esencia misma. Incluso parecía un poco similar a Iwatch. El rey Kinki poseía el instinto innato de distribuir su alma. Incluso de bebé, podía desprenderse de fragmentos de su propia alma y usarlos para llenar los vacíos en las almas de cualquiera que lo tocara, curándolos de cualquier defecto físico o psicológico. Tras la muerte de quienes recibieron sus fragmentos, los pedazos del alma de Iwatch regresaban a su cuerpo, restaurándolo poco a poco. Gradualmente, recuperó la capacidad de ver, oír, llorar, respirar, y, finalmente, recuperó todo su poder como hijo del rey de las almas. En cierto sentido, Yato Uchiha también poseía la capacidad de otorgar poder. Sin embargo, solo podía proyectar su poder en los globos oculares, y este no regresaba a él tras la muerte del receptor. Estaba muy lejos de las aterradoras capacidades de Iwatch. Sinceramente, los trucos que poseían el rey del alma y su hijo eran simplemente demasiado desequilibrados. Por supuesto, a diferencia de Iwatch, que nació con un dominio innato, Yato tuvo que recurrir a la prueba y el error constantes y a un entrenamiento intenso para dominar esta habilidad. La dimensión Kamui era, sin duda, el laboratorio secreto perfecto. Durante el último medio mes, venía cada noche a realizar una gran cantidad de experimentos. Se estaba volviendo increíblemente hábil matando y ocultando cadáveres, lo que, por pura casualidad, había aliviado enormemente los problemas de seguridad pública de la 10 División. Esta noche no fue la excepción. Eres tan lenta. ¿Cuánto más va a tardar esto? Dentro de la dimensión Kamui, Akame se había cansado un poco de hablar. Hizo un puchero. Quiero volver. TSK, vamos, no seas así. Además, ¿qué tiene de divertido el mundo interior? Estar completamente solo ahí dentro debe ser incómodo. ¿Eres idiota? Akame le mostró el dedo medio a Yato. Soy una Zanpakuto. ¿Acaso crees que un cangrejo ermitaño odia su propia concha? Creo que entiendo lo que quieres decir, pero ¿por qué usar ese ejemplo? En esta situación, la mayoría de la gente usaría un ejemplo más común, como una tortuga o un cangrejo, maldito seas. Toda tu familia Uchiha son tortugas. Todo tu clan son cangrejos. Ja, mírate al espejo, Akame. Tú misma pareces una Uchiha de manual, Yato sonrió, provocando a su Zanpakuto. Justo cuando estaba a punto de sacarla de quicio hasta que ella pateara el suelo con rabia, su ceja se crispó repentinamente. Una inusual fluctuación de presión espiritual emanaba del tubo de cristal que sostenía en sus manos. Ya está hecho. El joven rió entre dientes, rompiendo su postura de Jinzen. Olvidando su enfado, Akame se inclinó con curiosidad, apoyando la barbilla en el hombro de Yato. Al liberar su Zanpakuto, Yato activó su presión espiritual en su estado de 3 Tomoe. Sintió el poder familiar fluyendo a través de sus ojos. Entonces, guiado por una extraña ley intrínseca, un chorro de este poder se separó de él y se proyectó directamente hacia el globo ocular que flotaba en la solución. El tubo de vidrio comenzó a vibrar continuamente y la solución empezó a hervir. Esto no se debía al calor, sino a los drásticos cambios que sufría el propio globo ocular. El iris del ojo suspendido en el líquido comenzó a cambiar de color lentamente, pasando del negro puro al carmesí. 3 Tomoe negros se materializaron dentro del iris carmesí. Incluso encerrado en cristal y sumergido en líquido, este Sharingan era seductoramente fascinante. Irradiaba una vitalidad inquietante y demoníaca, como si el mismísimo abismo les devolviera la mirada. Yato Uchiha se quedó mirando el ojo durante un buen rato antes de estallar repentinamente en carcajadas. Sin contar cuando se miraba en un espejo, era la primera vez que un Sharingan lo miraba fijamente. Da bastante miedo. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowworm. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 68. El Departamento de Medición e Investigación de Ondas Espirituales. Capítulo 68. El Departamento de Medición e Investigación de Ondas Espirituales. El candidato a capitán de la 10ª División seguía sin ser elegido, y el caos en la sociedad de almas continuaba. Los escuadrones de patrulla estaban sobrecargados, y las figuras de los Ronin de Rukongai se veían por todas partes. Sin embargo, el Gotei 13 no estaba demasiado preocupado. Cumplían sistemáticamente con sus respectivas funciones, e incluso durante las reuniones de capitanes, el tema solo se mencionaba brevemente.
En definitiva, el Seireitei poseía poder militar más que suficiente. Si fuera necesario, podrían simplemente enviar a unos cuantos capitanes para sofocar fácilmente el caos. Además, a lo largo de los millones de años de historia de la sociedad de almas, tales situaciones no eran infrecuentes. La tasa de mortalidad anual de los Shinigami era de hasta 1 de cada 20. La paz duradera era la verdadera rareza. En este día, dentro del SRD de la 12ª división. ¿Qué pasa ahora? Yato se sentó en un amplio sillón reclinable y se impulsó con el pie para girar. Mayuri, este sillón tuyo es muy cómodo. Mayuri Kurotsuchi, con la piel pintada de un blanco impoluto, se burló fríamente y dijo con disgusto. ¿Crees que soy como tú? Esta silla tiene una función. Puede sellar al máximo el espíritu de un sujeto de experimentación, HMPH, no lo entenderías ni aunque te lo explicara, Uchiha del tercer asiento. Ja, es cierto. Realmente no entiendo la parte de la investigación científica. El joven soltó una risita. Sin embargo, Mayuri, me gusta tu actitud actual. Al menos ahora sabes usar los títulos formales, HMPH. La ceja del excéntrico científico se crispó violentamente. Pero al recordar que la fuerza de combate del otro era muy superior a la suya, reprimió su ira y le entregó una lista a Yato. Estos son los materiales biológicos necesarios para la próxima tanda de experimentos. Como jefe del departamento de captura, tercer Uchiha, cumpla con su deber. Déjame ver, no puedo hacerlo. Entonces cuídate y vete. Espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? No puedo hacerlo. Yato Uchiha golpeó el papel contra el escritorio. Maldito seas, mira lo que escribiste. 5 menos grande de clase adjunchas. Eso incluye tipos voladores alados y tipos reptantes de 8 patas, y sus agujeros Oreo deben estar en sus abdómenes. Estos son, sin duda, sujetos experimentales necesarios. Además, con esos ojos tuyos, mis ojos no son telescopios. Hueco Mundo es enorme, ¿cómo se supone que voy a localizarlos? Eres un científico, y me estás pidiendo que busque una aguja en un pajar sin siquiera proporcionarme un plan para delimitar el área de búsqueda. Mayuri Kurotsuchi mostró una inusual expresión de vergüenza. Se rascó las orejeras cónicas de color latón, dudó un instante antes de suspirar. Puedes ir al departamento de medición e investigación de ondas espirituales. Hemos marcado las ubicaciones sospechosas en un mapa de Hueco Mundo, lo que te ahorrará mucho tiempo. Deberías haberlo dicho antes. Y a mitad de la frase, el joven se dio cuenta de que algo andaba mal. Se puso de pie de un salto y se acercó a Mayuri. ¿El departamento de medición e investigación de ondas espirituales? Sí, Yato, tercer asiento. Es un departamento del SRD capaz de detectar fluctuaciones específicas de la presión espiritual. Su alcance abarca la sociedad de almas, una pequeña mitad del mundo de los vivos y un tercio de Hueco Mundo. Sé lo que significa el departamento de medición e investigación de ondas espirituales, dijo Yato, mirándolo fijamente. Pero recuerdo perfectamente que cuando el capitán Urahara presentó la solicitud para establecer este departamento, la primera división la rechazó. Fue rechazado. A pesar de su sonrisa inquietante, Mayuri no pudo ocultar su autosatisfacción. Pero el capitán nos hizo construirlo en secreto de todos modos. Una vez que demostremos que el departamento de medición e investigación de ondas espirituales es realmente necesario para nuestro trabajo, lo reportaremos oficialmente al Seireitei. Yato Uchiha se presionó las sienes con dolor de cabeza, permaneciendo sin palabras durante un largo rato. Eso había ocurrido hacía 2 semanas. En aquel entonces, cuando se rechazó la propuesta para crear el departamento, Kisuke Urahara estuvo deprimido durante medio día. Yato entendía perfectamente por qué la primera división lo había rechazado. La labor fundamental del departamento de medición e investigación de ondas espirituales se reducía a una sola tarea: monitorizar la presión espiritual. No solo exploraría Hueco Mundo, sino que también escanearía el Seireitei. Era como instalar una cámara de vigilancia de presión espiritual en el cielo. Ni hablar de perturbaciones masivas como una batalla entre figuras de clase capitán, incluso las fluctuaciones del Senkaimon quedarían bajo la atenta mirada del departamento. Siendo justos, esto realmente excedió los límites de la autoridad de la 12 división. Era razonable que la 1 división dudara. Aunque en la línea temporal futura, el SRD poseería abiertamente tanto el Departamento de Investigación de Comunicaciones y Tecnología como el Departamento de Medición e Investigación de Ondas Espirituales, al menos en esta era en la que acababa de ser fundado, el Seireitei no le había otorgado un poder tan masivo.
No hace falta decir que Kisuke Urahara fue lo suficientemente audaz como para tocar los cielos. Quizás este era un defecto común entre las mentes brillantes. Se atrevían a hacer cualquier cosa, creyendo que incluso si abrían un agujero en el cielo, podrían repararlo confiando únicamente en su intelecto. Yato Uchiha agitó la mano con cansancio y tomó la lista. Olvídalo, haz lo que quieras. ¿Dónde está ese departamento de medición e investigación de ondas espirituales? La entrada está justo debajo de esa silla. Como ya dije, cumple una función muy importante. Realmente eres algo extraordinario. Yato estaba tan molesto que casi se echó a reír. Tras apartar la silla, bajó por la escalera que había quedado al descubierto. Poco después, llegó a un laboratorio subterráneo rodeado de paredes metálicas. Un joven vestido con un traje blanco para salas blancas se movía de un lado a otro en el interior. Tenía una apariencia delicada, algo frágil. Lo que llamó la atención fueron los extraños cuernos pequeños que le crecían en la frente, lo que sugería que tenía sangre no humana. Así que eres tú, Akon, dijo Yato con una sonrisa irónica. Me preguntaba por qué no te había visto mucho estos últimos días. Ah, tercer Uchiha. El joven, Akon, era una persona bastante correcta. Detuvo su trabajo e hizo una reverencia a modo de saludo. ¿Estás aquí consigue un mapa? Aquí están las ubicaciones más probables para que aparezca el menos grande en esta lista. Comprendido. Akon tomó la lista y comenzó a rebuscar entre una montaña de papeles. Yato deambulaba con gran interés. Aunque no entendía absolutamente nada, no había nada de malo en observar el espectáculo. El recién creado Departamento de Medición e Investigación de Ondas Espirituales tenía un aire muy similar al de una base secreta. Máquinas del tamaño de piedras de molino se alineaban en las paredes, emitiendo ocasionales pitidos. Gruesas y toscas tuberías palpitaban como venas abultadas bajo pantallas brillantes. Innumerables puntos de luz parpadeaban en pantallas electrónicas de aspecto antiguo. Yato se inclinó y observó durante un rato, logrando adivinar algunas ubicaciones basándose en su percepción del terreno. Incluso puede monitorear las fluctuaciones de la presión espiritual del cuerpo Kido. No es de extrañar que el capitán Yamamoto no le diera luz verde, el joven murmuró en voz baja. Justo cuando estaba a punto de examinar otro equipo, vio de reojo un trozo de papel que había caído al suelo. Contenía imágenes y texto, y parecía bastante importante. Últimamente, había estado recabando información sobre ese lugar, lo que lo había vuelto muy sensible a sus características geográficas. Rodeado por dos masas de agua, con una montaña al norte, el terreno se eleva de oeste a este antes de descender. ¿Es esto un registro de fluctuaciones de presión espiritual cerca de un Senkaimon? Yato hizo una breve pausa. Soltó su zanpakuto en silencio, manteniendo el estado de su Sharingan mientras recogía el papel y memorizaba rápidamente su contenido. Para cuando Akon se acercó a Yato Uchiha con el mapa, el tercer asiento ya había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Tercer asiento Uchiha, el artículo que solicitaste. Sí, gracias. Yato sonrió mientras guardaba el mapa en su Shiakuso, sintiéndose genuinamente complacido. Un golpe de suerte inesperado. Parece que al final no tendré que pedirle ayuda a Sosuke Aizen. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 69. Capítulo 69. Encontrarse con Arribel de nuevo. Capítulo 69. Reencuentro con Arribel. Por aquí, tercer Uchiha, por favor. Los guardias hicieron una profunda reverencia y abrieron paso. Yato asintió y entró en el Senkaimon. En el momento en que puso un pie dentro, hasta donde alcanzaba la vista, no había más que una extensión infinita de desierto blanco. El cielo estaba sombrío, aullaban vientos feroces y la densidad de Reishi era increíblemente alta, superando con creces la del Seireitei. Yato había llegado una vez más a Hueco Mundo. Con un chasquido, las puertas del Senkaimon se cerraron, cortando la conexión del joven con la sociedad de almas y haciendo que su Shiakuso negro destacara de forma excepcional contra el desierto blanco. Cuando los Hoyous invadieron la sociedad de almas, el Gotei 13 los eliminó rápidamente. Cuando un Shinigami entró en Hueco Mundo, los peligros fueron igualmente inmensos. Incluso ahora, muchos Hoyous creen obstinadamente que devorar el alma de un Shinigami podría acelerar su evolución y llenar el vacío en sus corazones.
Lo primero tenía algo de verdad, pero lo segundo era una completa tontería. Yato Uchiha desenvainó su Zanpakuto, manteniendo el mínimo de un solo Tomoe. Siguiendo las indicaciones del mapa, se adentró en Hueco Mundo. Ya me estoy acercando un poco a las noches, pero no importa, de todas formas está de camino. 10 días después, al pie de una enorme duna de arena. Un menos grande, con la apariencia de un 100 pies colosal, alzó la cabeza. Sus mandíbulas venenosas se extendieron mientras el Reishi se acumulaba en su aterradora boca, condensándose en una esfera de luz visible. Cero. Rugió con furia, lanzando hacia adelante la densa esfera de Reishi. Este cero atravesó la duna de arena, hizo pedazos el suelo e incineró el aire, casi remodelando todo el paisaje. Sin embargo, el devastador cero simplemente atravesó el cuerpo del joven Shinigami como si perforara un fantasma, sin lograr causarle ni un rasguño. No es un mal poder. Yato Uchiha agitó la esquina de su túnica. Imitando a propósito el tono suave y tranquilo de Aizen, rió suavemente. ¿Quieres despedir a otro? El menos grande, con forma de 100 pies, retrocedió sobresaltado. Aunque su rostro estaba cubierto por una máscara, sus patas con púas se retrajeron uniformemente, lo que indicaba claramente un inmenso pánico y miedo internos. Maldito Shinigami, ¿es esta la habilidad de su Zanpakuto? El menos retrocedió. Aunque hacía poco que había evolucionado a Adjuchas, su considerable inteligencia le gritaba. El enemigo que tenía delante era extrañamente poderoso. Tenía que huir. Así, en el instante siguiente, la armadura ósea que cubría su cuerpo se abrió repentinamente. De sus más de 12 segmentos corporales, se extendieron pares de alas membranosas y translúcidas. Batiendo al unísono más de una docena de pares de alas, su pesado cuerpo se elevó rápidamente del suelo. Ajustando su dirección en el aire, se preparó para volar lo más lejos posible de este aterrador segador de almas. Realmente es un Adjucha salado, de tipo volador. En el suelo, Yato Uchiha entrecerró los ojos, concentrando su presión espiritual en el patrón negro en forma de molinete de su ojo izquierdo. Kamui. Su mirada se clavó en el abdomen del Adjuchas. A una velocidad que superaba con creces cualquier reflejo nervioso, el espacio se distorsionó abruptamente. Una lluvia de sangre púrpura cayó del cielo mientras los Adjuchas se desplomaban al suelo con un chillido, partidos por la mitad. Pero este dolor solo desató su naturaleza salvaje. Abrió sus fauces de par en par, mostrando sus colmillos venenosos, con la firme intención de arrastrar al maldito segador de almas al infierno con él. Sin embargo, este desesperado contraataque fue un mordisco al aire. Porque la mano de Yato ya había tocado su armadura de hueso. Entra y duerme un rato. Las tranquilas palabras del joven fueron el último sonido que escuchó este Adjuchas. El colosal 100 pies menos desapareció sin dejar rastro, teletransportándose directamente a la dimensión Kamui. Yato dirigió su mirada hacia la dimensión Kamui, confirmando que los Adjuchas habían perdido el conocimiento. Selló a los menos usando Bakudo y desactivó su Shikai de tercera etapa. Como era de esperar, el Sharingan es realmente más poderoso cuando se tienen ambos ojos. Acarició la empuñadura de Akame, descansó un breve instante y luego se alejó en la distancia. Guiado por el mapa, Yato había logrado encontrar a todos los menos grandes específicos que la SRD había localizado en los últimos días, empujándolos uno por uno a la dimensión Kamui. Ni siquiera un Shinigami más poderoso que Yato podría igualar este nivel de eficiencia. Al fin y al cabo, una vez capturado un menos, normalmente debían regresar a la sociedad de almas para entregarlo. No podían andar por Hueco Mundo arrastrando un Youo gigantesco. Sin embargo, a pesar de haber completado su misión, Yato no regresó de inmediato. En cambio, se adentró más, corriendo hacia un destino específico. Mediodía después, se detuvo frente a una pequeña montaña. Su presión espiritual se intensificó brevemente antes de extinguirse rápidamente. En Hueco Mundo, no había forma más rápida de anunciar la propia llegada. Maldito. ¿Quién anda ahí? Un ser parecido a un león, de piel marrón oscura y melena dorada, saltó de la montaña rugiendo agresivamente. El tono de Yato denotaba cierta exasperación. Ni siquiera han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. ¿De verdad un león tiene tan mala memoria? Tú, Milagro se ladeó su enorme cabeza. De repente, se levantó de un salto, furiosa. Su creciente presión espiritual destrozó las rocas bajo sus patas. Eres tú. Maldito Shinigami y tus trucos baratos. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí otra vez? No es un truco, es genjutsu. Maldito seas.
No solo me engañaste, sino que además te atreviste a secuestrar a Lady Arribel delante de nuestras narices. Te voy a atrapar ahora mismo y. ¿Y qué me haces? Sácate los ojos, rómpete la garganta, trena tu sangre y cuelga tu cadáver en el desierto para que se seque. Suena bastante divertido, pero puede que tu maestro no esté dispuesto a separarse de mí. Yato Uchiha se cubrió la boca con las manos como si fueran un megáfono y gritó hacia las profundidades de la baja montaña: Arribel, tengo algo que necesito hablar contigo. ¿Qué te crees que es Lady Arribel? ¿Por qué se encontraría con un alma maldita? La leona, Milar Rose, se quedó paralizada de repente. Aguzó el oído y, tras confirmar que no había oído mal, bajó la cabeza inmediatamente. ¿Me está dejando entrar? Yato lo encontró divertido y le acarició la melena. Abre el camino. HMPH. El abatido león menos guió oscamente a Yato hacia el interior de la baja montaña, hasta llegar a una amplia meseta rocosa. Sobre la meseta se alzaban dos menos de la clase adjuchas, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno tenía la forma de una pitón, mientras que el otro era un robusto alce. En el centro mismo se encontraba una vasto lorde con una forma que recordaba mucho a la de una mujer humana. Tenía el cabello largo y rubio, curvas suaves y elegantes, y una presión espiritual abrumadoramente masiva. ¿Eres tú, Yato Uchiha? Arribel habló lentamente, con voz ronca pero suave. Te has convertido en un segador de almas oficial. Enhorabuena. Solo soy un tercer oficial, mi entrenamiento aún es deficiente. El joven mostró su placa y suspiró. Vine a Hueco Mundo esta vez específicamente para verte. Apache, Milar Rose y Sansan abrieron de par en par sus respectivos ojos de ciervo, león y serpiente, mirando furiosamente a Yato Uchiha. Sin embargo, impulsadas por la curiosidad, no pudieron evitar echarle miradas a la rubia menos para observar su reacción. Oh, los párpados de Arribel se entrecerraron ligeramente. ¿Qué es? Tengo un enemigo. Muy fuerte. Necesito tu ayuda para enfrentarme a él. HMM. La hermosa frente de la rubia menos se frunció, y un rastro de irritación inexplicable brilló en sus ojos verde esmeralda. ¿Qué tipo tan insolente eres, Yato Uchiha? Arribel negó con la cabeza. Sus dedos acariciaban su espada ancha mientras hablaba en voz baja. Te ayudaré. Pero sigo siendo residente de Hueco Mundo, no me compliques las cosas. Por supuesto. Yato Uchiha sonrió, sacando dos retratos preparados. Es alguien de la Sociedad de Almas. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. Capítulo 70. El día de mala suerte del clan Tsunayashiro. Capítulo 70. El día de mala suerte del clan Tsunayashiro. Shoei, ¿qué se siente? Shingo Tsunayashiro se sentó en la ladera arenosa y le dio una palmadita en el hombro a su sobrino. Hueco Mundo es diferente de lo que imaginabas, ¿verdad? Shoei Tsunayashiro recordó todo lo sucedido durante el último mes y suspiró con vacilación. Sí, si tienes algo que decir, dilo, Shoei. Solo estamos nosotros dos aquí. Sí, tío, dijo el joven noble, recomponiéndose. Llevamos un mes en Hueco Mundo. Cumpliendo la última orden de nuestro antepasado. El clan Tsunayashiro debe registrar la historia que ocurre en todos los mundos, hemos presenciado muchas cosas. La gran mayoría de los Hoyous aquí carecen de mente y solo siguen su instinto de devorar y evolucionar. Parecen bestias, fundamentalmente diferentes de los Shinigami y los humanos. Pero también hay algunos menos grandes de alto rango que forman pequeños grupos para vivir juntos. Comparten su comida con sus compañeros, protegen a sus amigos de enemigos feroces e incluso sacrifican sus vidas sin dudarlo. Un número muy reducido de menos grande lleva una vida ascética. No devoran a los de su propia especie ni ceden a sus instintos asesinos. Vagan por Hueco Mundo, difundiendo sus ideales. Esa pareja de adjuchas con la que nos encontramos ayer, parecía que se habían enamorado el uno del otro. Este Hueco Mundo es completamente diferente de lo que imaginaba, tío, dijo Shoei Tsunayashiro, apretando con fuerza su ropa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estoy pensando, quizás lo que dijo Shiba era cierto. ¿De verdad los Hoyous tienen corazón? Tal vez encerrarlos en Hueco Mundo fue un error, Shoei, no digas más. Tío, dijo Shoei, volviendo a la realidad de golpe y con un sudor frío.
Lo siento mucho, no sé por qué, está bien. Shingo Tsunayashiro negó con la cabeza, con un tono no demasiado severo. Guarda esos pensamientos para ti. Como miembros de las 5 grandes familias nobles, no podemos quebrantar las reglas de este mundo. Un sistema estable está por encima de todo, vaya. Pensar que iba a repetir como un loro las palabras que Kuchiki siempre suelta. Lo entiendo, tío Shingo. El guardián de mediana edad sonrió y le dio una palmadita en el hombro a su sobrino. Cuando llegué a Hueco Mundo para registrar, también tenía las mismas dudas que tú. Guárdalas en tu corazón. Recuerda, nuestro clan Tsunayashiro ha gobernado la gran galería de libros espirituales durante generaciones. Nuestro deber es registrar todos los secretos y la historia de la sociedad de almas, ¿eh? A mitad de la frase, sintió que algo andaba mal. Se puso de pie, protegiendo a su sobrino con el escudo que tenía detrás. Shoei Tsunayashiro no estaba particularmente nervioso. Después de todo, había nacido en una gran familia noble y pertenecía a la clase 6 Rei. En términos del Gotei 13, su fuerza era comparable a la de un miembro del quinto asiento. Además, con la poderosa protección de su anciano guardián de la puerta, era muy improbable que ocurriera algún accidente en Hueco Mundo. Sin embargo, cuando vio claramente la situación a lo lejos, la mano que sostenía su Zanpakuto no pudo evitar temblar. En lo profundo del desierto blanco, se desataba una tormenta gigantesca. No, no fue una tormenta. Fue un huracán de presión espiritual, formado por la energía acumulada de incontables huecos reunidos. Huecos grotescos y ordinarios. Gillanos inmensamente poderosos pero de movimientos lentos. Adjuchas que habían desarrollado inteligencia y estaban obsesionados con devorar, todo tipo de huecos habían convergido. Su presión espiritual desgarraba el aire, formando un huracán que se dirigía directamente hacia ellos. ¿Una marea hueca? Shingo Tsunayashiro gruñó sin volver la vista atrás. Deberías haber aprendido sobre este fenómeno, Shoei. Lo sé. Es una oleada de fugitivos provocada por una cacería de alto nivel de menos grande. Entonces, tío, ¿es un bastolorde? Exactamente. El guardián desenvainó su Zanpakuto y recitó la orden de liberación con voz grave. Defiende, Nigoritetsu. La hoja se engrosó hasta transformarse en un sólido metálico octogonal, protegiéndolos firmemente a ambos en su interior. Finalmente, se hundió profundamente bajo tierra. Los ojos de Shoei Tsunayashiro se iluminaron y exhaló un suspiro de alivio. El Nigoritetsu de su tío era un Zanpakuto defensivo que también tenía el efecto de suprimir la presión espiritual. Incluso con las capacidades sensoriales de un bastolorde, sería absolutamente imposible detectarlos. Los dos Tsunayashiro se escondieron bajo tierra. Poco después, un estruendo continuo y atronador resonó desde arriba. El sonido era increíblemente denso y parecía interminable. Sabían que aquel era el sonido de incontables huecos pisoteando el suelo a su paso. Solo tenían que soportarlo. Una vez que la marea de huecos hubiera pasado y el desconocido bastolorde se hubiera marchado, podrían perforar de nuevo hasta la superficie. Sin embargo, justo en ese momento, ocurrió un accidente inesperado. Los dos Tsunayashiro sintieron de repente que el océdro metálico temblaba, como si alguna criatura lo hubiera atrapado. Inmediatamente después, sintieron una violenta sensación de ser elevados. Junto con la Zanpakuto liberada, fueron izados hacia arriba. No es bueno. La expresión de Shingo Tsunayashiro se ensombreció drásticamente. Aunque no sabía por qué uno no era capaz de detectarlos, reaccionó correctamente. Cantaba rápidamente y golpeaba el suelo con las manos. Bakudo 73. Tozanso. Apareció una formación defensiva en forma de pirámide triangular invertida, que envolvió al Nigoritetsu liberado. Actuando como un amortiguador, recibió de lleno el impacto de la marea hueca. Estallido. En la colisión, de una violencia extrema, el Tozanso se derritió como nieve, y el océdro metálico se desintegró instantáneamente, volviendo a su forma de Zanpakuto. Esto no se debía a que la Zanpakuto defensiva de Shingo Tsunayashiro, Nigoritetsu, fuera demasiado débil. Se debía a que la presión espiritual acumulada de la marea Oro era demasiado fuerte, y los cuerpos de los menos grandes eran demasiado duros. Lograr proteger a las dos personas que se escondían en el interior a costa de su propia desintegración ya era una hazaña impresionante. Impactados por la inmensa fuerza, los Tsunayashiros salieron disparados muy lejos. Sin embargo, antes de absorber el impacto, Shingo había calculado deliberadamente el ángulo, asegurándose de que él y su sobrino aterrizaran en la zona vacía que quedaba tras la marea hueca.
Retumbar, los dos vehículos chocaron, abriendo profundas zanjas en la arena. Después de todo, Shingo Tsunayashiro era un veterano curtido en combate. Simplemente sacudió la cabeza para despejarla, controló su cuerpo de inmediato y corrió hacia donde había aterrizado su sobrino. Shoei no tenía la misma resistencia que su tío y quedó inconsciente en el acto. Afortunadamente, aparte de varias fracturas óseas, no sufrió heridas mortales. Uf, menuda mala suerte. Shingo Tsunayashiro sonrió con ironía. Al encontrarse con una marea de huecos a gran escala, huir imprudentemente podía tener consecuencias aún más desastrosas. Era como ser perseguido por avispas. Reunir Reishi para esconderse en lo alto del cielo era aún más suicida, considerando que muchos huecos podían volar. Acabar así, con solo algunos huesos rotos, fue sin duda un desenlace muy afortunado. Shingo le metió unas pastillas en la boca a su sobrino, lo cargó sobre su espalda y usó su zanpakuto como muleta. Su intención era alejarse lo más posible de ese lugar para evitar encontrarse con el desconocido Bastolore. Como guardián de la galería de libros espirituales del clan Tsunayashiro, Shingo poseía un conocimiento increíblemente profundo. Incluso en este momento crítico, la información que había leído en los archivos pasó fugazmente por su mente. Según los registros de encuentros anteriores, los Bastolordes suelen vigilar su cacería desde lo alto del cielo. No aparecen en la retaguardia de una marea hueca. La última vez que se produjo una anomalía de este tipo fue hace 760 años, el Tsunayashiro, de mediana edad, se detuvo lentamente. Parece que ese disco necesita una pequeña actualización. Se humedeció los labios agrietados, dejó a su sobrino en el suelo y desenvainó su zanpakuto una vez más. Justo delante de Shingo Tsunayashiro, se acercaba un verdadero Bastolore. Tenía el cabello rubio y una figura que se asemejaba mucho a la de una mujer humana. Una armadura de hueso blanco cubría todo su cuerpo, dejando al descubierto solo la parte superior de su rostro. A pesar de estar en el desierto de Hueco Mundo, su sola presencia provocaba una lluvia ligera y suave a su alrededor. Su presión espiritual era tan vasta como un océano. Su aterradora presencia era como el infierno mismo. 30 capítulos avanzados ya disponibles en Patreon. https www.pa-reon.co-m/c/Hollowborn. Simplemente elimina el guión, para acceder a Patreon normalmente. Si te gusta esta novela, por favor considera dejar una reseña. Eso ayuda mucho a la historia. Gracias. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.